Bienvenidos a la segunda parte de la revisión de falla cardíaca, las guías del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología. Y antes de comenzar con la charla, es importante saber por qué toma tanta importancia aprender de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida. Y es porque han aparecido nuevos estudios como el Emperor Preserved, en donde se demostraron resultados favorables para esta patología que hasta ahora no tiene ninguna clase de tratamiento dirigido y que modificara desenlaces de la forma en la que lo hizo. Entonces, no solo vamos a revisar lo que nos dice la guía de la falla cardíaca con fracción de eyección preservada y ligeramente reducida, y quizá vamos a tocar lo que nos dice la guía de falla cardíaca avanzada, sino que me pareció importante que aprendan cómo hacer el diagnóstico y lo que hasta ahora sabíamos de la patología. Digamos que algo importante y algunos datos puntuales para que entendamos por qué la guía nos da las recomendaciones que nos da. Bienvenidos a esta charla, una charla que va dirigida para estudiantes internos, médicos generales rurales, médicos generales y residentes del Hospital Militar Central. Bienvenidos a esta charla. No sin antes agradecer a Beringer por la invitación al congreso. Fue un congreso muy bueno, hubo bastantes lanzamientos, hubo bastantes cosas novedosas, cambió mucho, muchas de las guías y los conocimientos que teníamos, se aprendió bastante, muchísimas gracias. Nuevamente dividimos la guía en cuatro partes. La primera, fracción de eyección reducida, que fue la primera parte que acabamos de revisar. Ahora vamos a revisar fracción de eyección preservada ligeramente reducida, falla cardíaca avanzada y ahora una tercera parte para falla cardíaca aguda. Nuevamente, aunque la guía nos habla de comorbilidades puntuales y falla cardíaca, no vamos a hacer una charla acerca de eso porque cada una de ellas tiene su propia guía y desde un punto de vista personal, aunque hay que leer esa parte de la guía y aprenderla, en realidad son muy genéricos, hablan muy poco de cada uno de los temas, se quedan muy cortos y simplemente sería como pasar diapositivas mencionando cada una de las recomendaciones que realmente se quedan cortas con lo que realmente uno conoce. Les voy a poner un ejemplo, anemia en falla cardíaca, simplemente dedican aproximadamente unos 5 párrafos, 3 recomendaciones y como vimos en la primera parte hay mucho más que podemos aprender acerca de anemia ferropénica y falla cardíaca. Entonces, esa parte la dejaremos para que se revise cada uno en sus casas, se discutan a lo largo de las rotaciones, pero en realidad por ahora no dedicaremos una parte a ello. Antes de mirar las recomendaciones de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que aquí en adelante la llamaremos HFpEF, como la mencionan en los distintos congresos y en el ACC, HFpEF, no todos los pacientes con falla cardíaca tienen una fracción de eyección del 40%. Entonces, antes de hablar de lo que las recomendaciones de la guía, vamos a volvernos un poquito más expertos en el diagnóstico de HFpEF para que podamos entender qué es lo que nos quieren comunicar los autores de esta guía. Y es que no todas las fallas cardíacas necesariamente tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%. Aproximadamente la mitad de los pacientes con falla cardíaca tienen fracciones de eyecciones ligeramente reducidas, es decir, del 41 al 49% o preservadas 50% o más. Entonces, la guía nos menciona que hay un grupo de pacientes, casi la mitad, que tienen esa clase de falla cardíaca y nos dan una definición operativa para que podamos aplicar a nuestros pacientes. Son pacientes que tienen signos y síntomas congestivos de falla cardíaca asociada a una fracción de eyección menor, igual o mayor al 50% y que además tengamos evidencia objetiva de alguna disfunción estructural o funcional del miocardio. Este diagnóstico de HFpEF lo tenemos muy recientemente, cada vez nos hacemos más conscientes de ello y nos parece que es un diagnóstico novedoso, pero en realidad se viene describiendo desde 1966, cuando los distintos cardiólogos, los distintos expertos se dan cuenta que los pacientes ancianos presentaban signos de falla cardíaca, pero a pesar de eso sus corazones tienen una función sistólica pues, relativamente preservada. Entonces, en ese momento acuñaron términos como presbicardia y era un corazón del anciano, pero en realidad hoy en día sabemos que no es propio de ellos. ¿Por qué es tan importante saber de HFpEF? Y es porque los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida tienen mortalidades altas que llegan casi a un 40% a los 5 años y uno pensaría que es una patología bastante letal. Vean que más o menos en esta gráfica donde comparamos la supervivencia de los pacientes a lo largo del tiempo, un análisis retrospectivo, los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, de aquí en adelante en la charla iremos HREF, los pacientes con HREF tenían una mortalidad casi de un 20% al año
y a los 4 años tienen una mortalidad casi de un 40%. Y uno piensa que el HFrEF es una patología con alta mortalidad y eso es cierto. Sin embargo, el HFpEF uno pensaría que al tener una fracción de eyección preservada tendría mejores desenlaces y vean que no, las curvas son exactamente parecidas, son similares, son muy parecidas. Y la mortalidad de los pacientes con fracción de eyección preservada cuando hacen falla cardíaca es similar a cuando la fracción de eyección está reducida. Y no solo tiene una alta mortalidad comparado con HFrEF, sino que además estos pacientes se hospitalizan casi en la misma proporción que los pacientes que tienen fracción de eyección reducida. Al año, después de la primera hospitalización por una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, al año más o menos un 33 al 40% de los pacientes terminan siendo hospitalizados de nuevo. Y hacia los 5 años, la mitad de los pacientes han requerido 2 o más hospitalizaciones. Es una patología bastante sintomática que deteriora la calidad de vida y que tiene una mortalidad casi tan alta o más alta que muchos cánceres. Entonces, tiene la misma tasa de rehospitalizaciones como la fracción de eyección reducida. La mortalidad al año es mayor al 25% de los pacientes que se hospitalizan. Una vez se hospitalizan los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, al año la mortalidad llega hasta un 25% en algunos estudios. Y a 5 años la mortalidad es muy variable, pero en algunos estudios llega hasta un 54% en pacientes mayores de 70 años de edad. Claro que podemos predecir que pacientes tienen mayores probabilidades de morir a lo largo de su curso de falla cardíaca en fracción de eyección preservada. Y vean que en este análisis retrospectivo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que dividieron en los grupos entre mujeres y hombres, los pacientes las mujeres que tenían a medida que va pasando el año entre más edad, tienen mayor riesgo de mortalidad. Si tienen además enfermedad por una obstructiva crónica o aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, una frecuencia cardíaca que tenga por alguna razón aumentada, o que tengan anemia, son los pacientes que más predicción de muerte tienen por falla cardíaca en fracción de eyección preservada. En cambio, los hombres también la edad es un factor que se correlaciona directamente asociado a tener hipertensión pulmonar también, y la frecuencia cardíaca aparece como una constante en mujeres y hombres, y es cierto que entre mayor frecuencia cardíaca aumenta la probabilidad de muerte a lo largo del tiempo. La presión sistólica entre más se acerca a 90-60 milímetros de mercurio, tiene mayor probabilidad de aumentar el riesgo de muerte en estos pacientes, y el deterioro en la función renal también se correlaciona con mortalidad. Entonces aparecen algunos factores de riesgo que se correlacionan directamente con la mortalidad, y es como a mayor edad, entre más EPOC tengan, entre más hipertensión pulmonar y la frecuencia cardíaca entre más elevada esté, tienen mayor probabilidad de muerte estos pacientes con falla cardíaca en fracción de eyección preservada. Y hay otros factores que tienen una relación inversamente proporcional, como la tasa de filtración glomerular, la hemoglobina, la presión arterial y el peso. Y es que en los pacientes con falla cardíaca aparece un término que es la paradoja del peso. Un paciente sin falla cardíaca, entre más obeso, tiene más comorbilidades cardiovasculares y probablemente tiene mayor riesgo de muerte. Pero los pacientes, una vez desarrollan falla cardíaca con fracción de eyección preservada, a medida que el peso va cayendo, y esto es, a medida que el paciente comienza a hacer caquexia cardíaca, tiene mayor riesgo de muerte en los siguientes años. Pero hay otras diferencias con los pacientes con HFrEF. Los pacientes que tienen fracción de eyección reducida, la probabilidad de que fallezcan por una causa cardiovascular, en este caso color rojo, amarillo, los pacientes con fracción de eyección reducida tienen una mayor proporción de muertes por causas cardiovasculares, y entre ellos una gran parte de los pacientes fallecen por progresión de su falla cardíaca, sin desmeritar que hay una gran proporción de pacientes que también tienen arritmias fatales. Por lo menos tienen muchas más arritmias fatales que pacientes que tienen una fracción de eyección preservada. Pero vean este dato tan interesante, y es que los pacientes que tienen una fracción de eyección preservada en la torta de abajo tienen una mayor proporción de muerte por otras causas que no son cardiovasculares, y tienen una mayor proporción de fallecer por causas como por ejemplo el cáncer. Entonces, si bien es cierto que la proporción de muertes por causas cardiovasculares en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, si bien es cierto que la probabilidad y la proporción de muertes cardiovasculares es alta, estos pacientes, por lo menos hasta en un 30% de las muertes, son por causas no cardiovasculares, y esto contrasta con solo un 17% en el caso de los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida.
Esto pasa tanto para mujeres como hombres. Los pacientes dan esa alta proporción de pacientes que tienen muertes cardiovasculares entre hombres y mujeres, comparado con pacientes hombres y mujeres que tienen fracción de eyección preservada, que si bien es cierto y no hay que desmeritar que tiene una alta correlación y alta proporción de muertes cardiovasculares, en este grupo de pacientes con fracción de eyección preservada la probabilidad de muerte por otras causas no cardiovasculares es mucho más alta, y eso va a explicar muchos de los desenlaces que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, los pacientes que tienen HFpEF se diferencian en muchas cosas con los pacientes que tienen HFrEF. Y una de ellas es que el componente y el fenotipo de estos pacientes, los pacientes que tienen fracción de eyección preservada, tienden a tener mayores riesgos cardiovasculares, tienden a ser pacientes, una mayor proporción de mujeres, pacientes más ancianos, tienden a tener más obesidad, más hipertensión, más fibrilación auricular, más diabetes mellitus, más enfermedad pronóstica crónica y más anemia, más SAOS. Vean que, por ejemplo, el 62% de los pacientes con HFpEF son mujeres versus una menor proporción de hombres, que se queda más o menos en hombres, el 60% de los pacientes con HFrEF. HFpEF es más de mujeres, HFrEF más de hombres. Sí, obviamente, en cada uno de los grupos hay mujeres y hombres, pero digamos que en HFpEF hay más mujeres que hombres. Los pacientes con HFpEF tienden a ser más ancianos, tienden a tener más obesidad, más diabetes mellitus, más hipertensión, más enfermedad renal crónica, y estos pacientes tienden a tener más fibrilación auricular. Vean esa proporción tan alta, el 65% de los pacientes que tienen HFpEF tienen remodelamiento auricular y fibrilación auricular. Estos pacientes tienden a hacer a lo largo del tiempo remodelamiento auricular y disfunción de la misma. Y uno de los principales problemas de estos pacientes es que tienen cada vez más tendencia a hospitalizarse. Nuestra población cada vez se vuelve más senil, cada vez vemos más longevidad en los distintos países, y esto hace que tienda a aparecer mucha más falla cardíaca. Por eso todo esto, sencillamente para mencionar que los pacientes que tienen HFrEF tienden a ser más hombres, tienen una mayor proporción de enfermedad coronaria que los pacientes con HFpEF, quienes también pueden tener enfermedad coronaria. De hecho, el tener enfermedad coronaria en el escenario de HFpEF empeora y nubla el pronóstico, ensombrece el pronóstico, pero tienden a tener menor proporción de enfermedad coronaria comparado con sus contrapartes de fracción de eyección reducida. Todos estos factores de riesgo del HFpEF conllevan a un denominador común que se llama inflamación endotelial, y esto abre a las diapositivas de fisiopatología en la HFpEF, y es que todos los pacientes que tienen obesidad, hipertensión, diabetes, EPOC, enfermedad renal crónica comparten en que sus fisiopatologías desencadenan en una inflamación sistémica, y esa inflamación sistémica termina haciendo una endoteliopatía, disfunción endotelial, que generalmente disminuye el componente de la capacidad de hacer vasodilatación. Estamos hablando propiamente de vasodilatación de la microvasculatura coronaria. Además, hay un incremento en los radicales libres de oxígeno, y como veremos en las siguientes diapositivas, esto es clave para el deterioro en la función del miocito. Todo esto termina en disminución de la fosforilación de la proteína titin, ya lo veremos un poco más adelante, mal manejo de calcio, incremento de la matriz intracelular y extracelular, y disminución de la respuesta de la microvasculatura al componente vasomotor, y hacen una rarefacción de la microvasculatura coronaria. Todo esto termina siendo un remodelamiento destructivo, un remodelamiento anómalo del ventrículo izquierdo, y aumentando su rigidez, disminuyendo su disfunción, digamos, sistólica, su capacidad de relajación también, y terminan en falla cardíaca. Entonces, los factores de riesgo para falla cardíaca en fracción de eyección preservada comparten múltiples mecanismos, pero en general la inflamación endotelial es el denominador común, la respuesta inflamatoria sistémica, y entre todos esos factores de respuesta inflamatoria sistémica, uno de los que destaca es el factor de crecimiento transformante beta, el cual aparece como una respuesta a la inflamación, produce radicales libres y aumenta la transformación de fibroblastos a miofibroblastos a nivel endotelial y a nivel de las capas medias e íntimas del endotelio vascular. Todo esto genera fibrosis de la íntima, disminución de la microvasodilatación y daño al miocardio, hipertrofia al ventrículo izquierdo. Entonces, por ejemplo, en estos pacientes con falla cardíaca en fracción de eyección preservada, aunque es cierto que hoy en día, comparado con otras patologías, hasta ahora estamos aprendiendo
de toda la fisiopatología y todo lo que estamos viendo en las, digamos, relativamente menos muestras que tenemos disponibles en seres humanos con esta patología, vemos que tienen dos componentes. Uno, hipertrofia de los miocitos y además tienen fibrosis de los miocitos, que en casos avanzados termina siendo una fibrosis bastante marcada. Estas tinciones de hematoxilina eosina, como podemos ver aquí en rosado claro, toda la fibrosis que se mete entre el violeta y el color eosinófilo entre las células musculares. Hay una mayor proporción de fibrosis. Todo esto obviamente ya nos comenzamos a dar cuenta que actúa en contra de la relajación del ventrículo izquierdo y aumentando las presiones dentro de las cámaras del mismo. Entonces la proteína titin es una proteína del sarcómero que se acopla a las fibras de actina y de miocina y favorece y funciona como un resorte sarcomérico. Cuando el miocito se contrae y se relaja, él es el que permite el retorno a la forma normal. Es una de las proteínas más largas del organismo y es necesario para la relajación del ventrículo izquierdo. Cuando hay una contracción del ventrículo izquierdo, esta proteína titin vuelve otra vez a mantener las fibras entre miocina y actina separadas, relajadas o extendidas, y favorece la relajación del ventrículo izquierdo. Y se ha visto que en los pacientes que tienen HFpEF la capacidad de fosforilación de esta proteína titin está disminuida. Esa fosforilación es necesaria para que el titin vuelva a mantener el sarcómero o retorne el sarcómero a su longitud en reposo o en relajación. También hay una inflamación endotelial, y esta respuesta inflamatoria que vemos en todos los factores de riesgo altera la microvasodilatación miocárdica. Esto deteriora en dos cosas. La primera, en diástole, que es donde hay una irrigación predominantemente coronaria, se deteriora esa capacidad de vasodilatación en respuesta al estrés, y obviamente hay una menor relajación y disfunción del miocito. Y además todos los factores de respuesta inflamatoria como factor de crecimiento transformante beta, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, pentraxina y todos los radicales libres de oxígeno están aumentados en HFpEF. Ya lo hemos mencionado, por los factores de riesgo cardiovasculares. Los pacientes que tienen HFpEF se ha demostrado que tienen una peor capacidad, una mala capacidad para manejar el calcio citosólico, y se ha visto que durante la diástole el calcio que se debería volver a meter al retículo endoplásmico aún persiste en el citosol. Tienen mayor número de calcio o mayor concentración de calcio a nivel citosólico durante la diástole y durante la relajación, y esto se debe a que estos pacientes tienen una fosforilación del fosfolamban disminuida. El fosfolamban además favorece todo el equilibrio de calcio a nivel citosólico, y esto evita que vuelva a retornar el calcio al retículo sarcoplásmico cuando debe ser. Y el aumento de calcio a nivel citosólico favorece apoptosis y aparece una pérdida de relajación cuando debería ser la más correcta. Los pacientes que tienen, además de la endoteliopatía de respuesta inflamatoria sistémica, hacen una transformación de sus fibroblastos a miofibroblastos, una célula que ahora está especializada no solo en producción de colágeno matriz extracelular, sino en una capacidad de producir citoquinas inflamatorias. No solo perpetúan la respuesta inflamatoria a nivel miocárdico, sino que además aumentan la concentración de colágeno y disminuyen la densidad vascular a nivel del miocito en HFpEF. Todo esto en respuesta al factor de crecimiento transformante beta. Entonces, los factores de riesgo cardiovasculares generan una respuesta inflamatoria sistémica, aumentan la interleuquina 6, aumenta el factor de necrosis tumoral alfa, el SST2 y la pentraxina. Por ahora les menciono que el SST2 aquí comienza a aparecer como una opción atractiva dentro de los biomarcadores que veremos en un futuro muy cercano para medir el grado de fibrosis miocárdica, aunque hay otras medidas como la resonancia magnética. La respuesta inflamatoria aumenta la expresión a nivel de la membrana de moléculas de adhesión celular vascular, y esto aumenta la migración de leucocitos, perpetuando y favoreciendo una respuesta inflamatoria a nivel endotelial y a nivel de la íntima vascular. Estamos hablando propiamente de los miocitos. Entonces ocurren dos cosas. La primera, la respuesta inflamatoria aumenta la cantidad de especies reactivas de oxígeno, las especies superóxido, las cuales en conjunto disminuyen la guanilil ciclasa soluble, lo cual disminuye la disponibilidad de GMP cíclico, disminuye la cantidad de fosfoquinasa tipo G y aumenta las presiones de llenado, dado que aumenta el remodelamiento y hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo cual aumenta las presiones de llenado del ventrículo izquierdo.
Y los leucocitos a nivel de la íntima, a nivel vascular, aumentan la expresión de factor de crecimiento transformante beta, lo cual genera una migración de fibroblastos y transformación de los mismos, maduración hacia miofibroblastos, que aumenta la producción de colágeno. El colágeno impide la adecuada contractilidad del miocito, favorecen la fibrosis a nivel del miocardio y disminuye la capacidad de relajación del ventrículo izquierdo. Entonces, nuevamente, todos nuestros factores de riesgo participan por medio de múltiples mecanismos en un remodelamiento adverso del ventrículo izquierdo. El remodelamiento puede ser remodelamiento concéntrico, es decir, la hipertrofia propiamente dicha que conocemos del ventrículo izquierdo, o remodelamiento excéntrico, es decir, que el paciente tenga o hipertrofia excéntrica, que tenga hipertrofia concéntrica, que es la hipertrofia que conocemos en estos pacientes, o que tengan una dilatación del ventrículo izquierdo o hipertrofia excéntrica en estos pacientes, pero con fracción de eyección preservada. El ventrículo izquierdo, cuando aumenta su grosor, disminuye la tensión y disminuye la poscarga del mismo, pero esto cuando aparece asociado a fibrosis pierde su capacidad de compensar el aumento de la tensión del ventrículo izquierdo y por ende se aumentan las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, así como también pasa en los ventrículos dilatados porque son ventrículos con menor grosor de la capa muscular y aumenta la tensión a nivel de la superficie del mismo, aumenta la presión y se pierde esa capacidad de relajación apropiada. Entonces se disminuye la enotropía por la fibrosis, por el remodelamiento adverso, se pierde la capacidad de relajación, en este caso se menciona como lusotropía, y se pierde la respuesta adecuada cronotrópica de los pacientes. Y es que en los pacientes que tienen HFpEF, cuando los llevamos a un test de ejercicio cardiopulmonar que no es necesario por el diagnóstico, pero se puede hacer cuando tenemos la duda del diagnóstico de la disnea, cuando queremos mirar realmente la capacidad funcional de estos pacientes, se ha visto que estos pacientes tienen una respuesta cardíaca al ejercicio plana, no aumenta la frecuencia cardíaca como debería ser. Todo esto conlleva a un aumento de las presiones de llenado, a un aumento de la presión retrógrada, es decir, se aumenta la presión del ventrículo izquierdo, se aumenta la presión de la aurícula izquierda, se aumenta la presión a nivel pulmonar y puede aumentar la presión en las cavidades derechas, aumentando la presión venosa, disminuyendo la perfusión de órganos como por ejemplo a nivel renal y falla cardíaca. Y aumenta las presiones de llenado. Hay congestión pulmonar, hay disminución de la función de la aurícula izquierda y presión auricular, hay hipertensión pulmonar, remolamiento de la vasculatura pulmonar y además no solo la falla cardíaca tiene un componente cardíaco, sino que hemos visto últimamente con los distintos expertos en las distintas revisiones que ellos han hecho que los pacientes con falla cardíaca tienen un componente sistémico. Estos pacientes no solo tienen una patología congestiva que disminuye la perfusión renal, que hace congestión pulmonar y disfunción de órganos, sino que además tienen un aumento en la rigidez vascular periférica, lo cual favorece que haya una disminución de la perfusión de órganos, sarcopenia y disfunción microvascular a nivel multiorgánica. Y todo esto deteriora y termina en una fracción de eyección preservada a pesar de que tenemos falla cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada? En realidad la guía del 2021 nos ofrece unos tips para hacer el diagnóstico. Nos dice que el diagnóstico puede ser rápido, pero son conscientes de que el abordaje que ellos hacen es un fast track, es una forma muy rápida de hacer el diagnóstico. En realidad la vida real la vida real no es tan fácil y por eso vamos a revisar qué sabemos por ahora del diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada y las recomendaciones de la Sociedad Europea de Cardiología acerca de ese diagnóstico, porque para serles sincero yo prefiero quedarme con el abordaje que teníamos del 2019. El del 2021 es casi el mismo, pero es muy resumido y no nos ayuda a resolver algunas dudas clínicas. Entonces, hacia el 2019 las guías nos mencionaban que se podía hacer el diagnóstico en un primer paso, pero que si a pesar de hacer el primer paso muy juiciosamente el paciente persistía sin el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos otras herramientas para poder hacer el diagnóstico, es decir, otros 3 pasos más. Y realmente nos dividen en una mnemotecnia que es PEF. Por eso he tratado de meter el término de HFpEF durante la charla, porque así es como ellos nos dan la mnemotecnia, HFpEF. Esa es el abordaje que ellos hacen. Entonces el primer paso es fundamental conocer que el diagnóstico de falla cardíaca arranca puramente desde la clínica, es decir, que arranca desde una sospecha y una historia clínica muy bien hecha. Tener síntomas congestivos ayuda bastante. El que el paciente tenga edemas vespertinos, disnea con esfuerzo,
ortopnea, disnea paroxística nocturna, bendomnea, reflejo hepatoyugular, ingurgitación yugular, estertores en los campos pulmonares, aumenta mucho la probabilidad que tenga falla cardíaca, pero la clínica es poco sensible y poco específica para hacer el diagnóstico de falla cardíaca. Y por eso tenemos que apoyarnos en herramientas que tenemos hoy en día, como los péptidos natriuréticos o como el ecocardiograma transtorácico, la radiografía de tórax y el electrocardiograma. Por ahora, aunque los péptidos natriuréticos han aparecido como una opción atractiva para hacer el diagnóstico de falla cardíaca, hay que mencionar que por lo menos en fracción de eyección preservada y falla cardíaca, los péptidos natriuréticos pueden ser normales, como por ejemplo en los pacientes obesos. Y como eso hemos aprendido en las últimas charlas de falla cardíaca del canal, los pacientes obesos aumentan la depuración de péptidos natriuréticos y además el tejido adiposo metaboliza más rápido los péptidos natriuréticos, por eso ellos, a pesar de tener falla cardíaca, pueden tener péptidos natriuréticos normales. El ecocardiograma, aunque uno pensaría que le termina haciendo el diagnóstico, pueden aparecer ecocardiogramas con hipertrofia al ventrículo izquierdo y nada más, con presiones de llenado normales, porque esto a veces puede depender que el paciente en ese momento se encuentre hipovolémico secundario al uso de diurético, es decir, podemos encontrar ecocardiogramas sin disfunción diastólica en el momento de la sospecha diagnóstica y esto no descarta la falla cardíaca. El cateterismo pulmonar es algo muy importante, es una especie de gol estándar para terminar haciendo el diagnóstico, la última estrategia, pero hay que mencionar un poquito la historia en los últimos años y digamos que antes de el algoritmo que veremos ahorita es HFA-PEF, antes de ese existía el H2P2F, que era un puntaje que nos hablaba de presiones, nos sugería hacer un cateterismo pulmonar derecho y antes del 2019 los distintos autores recomendaban que casi todos los pacientes con falla cardíaca deberían haber tenido un cateterismo pulmonar para confirmar el diagnóstico. En realidad Pinsky y sus expertos en esta guía del 2019 nos mencionan que el cateterismo pulmonar en la vida real no está tan disponible y que no es necesario para hacer el diagnóstico. Puede requerirse cuando el diagnóstico no es fácil, cuando el caso clínico es complejo. Sin embargo, no es necesario, no es obligatorio para hacer el mismo. Entonces ya veremos más adelante cómo lo aplicamos. Entonces aplicamos el algoritmo de HFA-PEF para hacer el diagnóstico de HFpEF. Y lo primero es hacer nuestro trabajo inicial, nuestro abordaje inicial de paciente que nos ingresa con el síntoma cardinal de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, que es disnea. Claro, hay algunos pacientes que se presentan con síndrome edematoso, pero en general el síntoma cardinal del HFpEF es la disnea. Entonces, hacemos una historia clínica completa para falla cardíaca, tenemos que determinar las comorbilidades y factores de riesgo e intentar mirar si el perfil del paciente se acerca mucho a lo que acabamos de mencionar de diapositivas previas. Y recordemos que los pacientes con HFpEF probablemente tienen un fenotipo en común, pacientes de más de 70 años de edad, fibrilación auricular, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, anemia, obesidad. Esos pacientes generalmente aumentan la probabilidad que estemos enfrente de un HFpEF. Hay que hacer un electrocardiograma porque el electrocardiograma nos puede ofrecer detalles como hipertrofia al ventrículo izquierdo, como sobrecarga auricular izquierda y muy importante, el 65% tienen fibrilación auricular. Entonces un electrocardiograma nos ayuda a predecir la probabilidad de falla cardíaca. El hecho de tener signos de hipertrofia al ventrículo izquierdo en el electrocardiograma aumenta la probabilidad de un HFpEF, pero no encontrarlos no lo descarta y encontrar hipertrofia tampoco confirma que tenga HFpEF, pero sí es muy importante saber que un electrocardiograma en ritmo sinusal y completamente normal disminuye la probabilidad de falla cardíaca o de que nuestro paciente tenga falla cardíaca hasta el punto de hacernos buscar otros diagnósticos diferenciales de esa disnea. También hay que hacer un ecocardiograma a péptidos natriuréticos, si se puede, una radiografía de tórax. Los pacientes que no tienen aumento de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax muy probablemente no tienen falla cardíaca y hay que buscar otros diagnósticos adicionales y continuar con nuestro diagnóstico o con nuestra búsqueda de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. El ecocardiograma es muy importante, ya veremos más adelante cómo lo vamos a utilizar. Y los péptidos natriuréticos también nos deben ayudar en este paciente. Le pedimos estos paraclínicos al paciente y si es posible, no es inmediatamente necesario, pero si es posible hay que objetivizar el grado de disnea de ese paciente, porque los pacientes que caminan menos de 300 metros en la caminata de 6 minutos, que no logran caminar más de 300 metros, tienen un peor pronóstico, al igual que los pacientes que no logran hacer un adecuado consumo de CO2
en esta clase de pacientes. Ya ahorita lo miraremos más adelante cómo aplicarlo, ¿listo? Si a pesar de esto no nos queda claro el paciente que tiene una falla cardíaca con fracción de eyección preservada, tenemos que hacer una evaluación más a fondo, y es que si el ecocardiograma quedó incompleto en la primera instancia, que puede pasar, y la guía realmente menciona que los ecocardiogramas habitualmente no tienen por qué buscar obsesivamente HFpEF. Si el ecocardiograma inicial nos parece que de pronto le faltan datos, se puede repetir el ecocardiograma, no de una forma punitiva, sino ahora pedir un ecocardiograma para evaluar propiamente la función diastólica, y si no se midió en los péptidos natriuréticos en el primer paso y tenemos la diagnóstica, ahora sí pidámoslos y completemos el diagnóstico. Si a pesar del ecocardiograma, los péptidos natriuréticos, un ecocardiograma más juicioso, péptidos natriuréticos, o bueno, un ecocardiograma más enfocado hacia función diastólica, si los péptidos natriuréticos son normales y a pesar de eso la clínica nos sugiere una falla cardíaca, podemos avanzar a hacer un abordaje mucho más avanzado, que es el primer paso o el segundo paso realmente de las guías de Escardio, y es hacer un test de estrés diastólico con ecocardiograma. Ya veremos cómo lo vamos a aplicar, y si tenemos disponibilidad y si el ecoestrés diastólico no es sugestivo o no es concluyente, perdón, para HFpEF, podemos ahora sí pedirle un cateterismo derecho e izquierdo a este paciente. Una vez le hacemos el diagnóstico, pasamos al paso final, la última F, y es comenzar a intentar determinar la etiología, porque esto sí puede modificar el pronóstico de estos pacientes y determinar qué tratamiento le podemos iniciar. Entonces, todo esto lo podemos reflejar en este algoritmo, PEF. El algoritmo nos habla que el primer abordaje, que es este mismo, abordaje principal, es evaluar la clínica para falla cardíaca, y si es así, hacerle todas las pruebas que deben incluir un electrocardiograma, preferente a una radiografía de tórax, ecocardiograma y unos péptidos natriuréticos. Si los péptidos natriuréticos nos salen elevados o el ecocardiograma nos sugiere disfunción diastólica del paciente y tiene estructuralidad, tiene una fracción de eyección del 50% más y tiene clínica de falla cardíaca, ya tenemos el diagnóstico de HFpEF y le podemos iniciar algún tratamiento apropiado y buscar una etiología, porque pues ya veremos más adelante dentro del tratamiento lo preocupante del asunto. Si a pesar de todo esto no logramos hacer el diagnóstico, con todas estas herramientas, aunque uno podría decir, bueno, no me queda claro, el paciente tiene disfunción diastólica leve, los péptidos natriuréticos salieron limítrofes, ¿qué puedo hacer? Le podemos hacer un algoritmo y un puntaje HFpEF. ¿Listo? Este puntaje HFpEF lo vemos aquí a la derecha, ya lo vamos a explicar, y nos va a dar una probabilidad baja. Si nos da la probabilidad baja, ahí sí es muy probable que tenga alguna otra causa de disnea, hay que buscar otra causa. Nos puede dar una probabilidad alta, si nos da una probabilidad alta, el HFpEF queda confirmado. Nos puede dar una probabilidad intermedia, y la probabilidad intermedia nos queda aún la duda, no es lo suficientemente sensible ni específica, y tenemos que completar el puntaje con un estrés diastólico. El estrés diastólico o el ecoestrés diastólico nos suma puntos o nos resta puntos a este puntaje de HFpEF, y ahí sí podremos confirmar o descartar la disfunción, la falla cardíaca. Si el ecoestrés diastólico no es concluyente, podemos pedirle un cateterismo cardíaco para evaluar las posibilidades, según las presiones, las posibilidades. Inclusive podemos llegar a un cateterismo con estrés para evaluar las posibilidades de que estemos enfrente de un HFpEF. Lo cierto es que los pacientes que tienen HFpEF, ellos, a pesar de que tengan una función sistólica y diastólica normal en reposo, muchas veces la disfunción diastólica es con el estrés y con el ejercicio, y por eso la disnea es de esfuerzos. Entonces, por eso, a pesar de un ecocardiograma normal en la primera instancia, si tenemos una probabilidad intermedia por el puntaje, deberíamos pedir un ecoestrés diastólico. ¿Cómo utilizamos el puntaje? El puntaje tiene 4 componentes. El primero, funcional. El segundo, morfológico, y el tercero y cuarto, según los biomarcadores, si está en ritmo sinusal o en fibrilación auricular. Entonces, hay un componente de ecocardiograma propiamente funcional, hay un componente de ecocardiograma propiamente morfológico, y hay un componente de presiones del ventrículo izquierdo medido indirectamente con los biomarcadores. Entonces, una vez le hacemos todo nuestro estudio, le calculamos y miramos la función sistólica y diastólica de este paciente. Lo primero, sistólica, tiene que tener una fracción de eyección de 50% o más. Lo segundo, miramos la parte funcional de la diástole del paciente y le calculamos, o debemos mirar el ecocardiograma que nos envía nuestro cardiólogo, y le miramos la E'. ¿Qué es la E'? La E' es que le ponen un Doppler tisular, bien sea al septum, bien sea a la pared lateral del ventrículo izquierdo, y mira a qué velocidad se mueve la diástole. En el momento del llenado rápido de la diástole,
Recuerden que la diástole tiene un llenado rápido, que es un llenado muy rápido de aumento de presión. Tiene una diástasis, que es un momento en donde el llenado es más bien lento. Y hay un momento final que es la patada auricular, que se llama A. Entonces, el componente de llenado rápido primario y principal del ventrículo izquierdo es el componente que se llama E. Eso se puede medir con el ecocardiograma midiendo las velocidades de la sangre a nivel de la punta de la válvula mitral en el momento de la apertura, y esa velocidad se traduce en una presión por una ecuación que se llama Bernoulli modificado. Pues bien, en ese momento del llenado rápido también podemos medir la velocidad del septum o de la pared lateral del ventrículo izquierdo, inmediatamente abajo del anillo de la mitral, y nos va a dar una velocidad. Lo normal es que en pacientes menores de 75 años de edad esa velocidad sea mayor a 7 centímetros por segundo, y en la pared lateral que sea mayor a 10 centímetros por segundo. Cuando están esas velocidades reducidas es que hay un problema de relajación del ventrículo izquierdo, porque el ventrículo no se está moviendo apropiadamente y tiene un problema de relajación, y por eso es el criterio mayor. Y bueno, para completar, hay unos criterios mayores, unos menores. Cada uno de los criterios mayores nos va a sumar 2 puntos, y cada uno de los criterios menores nos va a sumar 1 punto. Es importante recordar que los puntajes no son sumatorios, es decir, que si yo encuentro una E' por debajo de 7 y además le encuentro una velocidad de regurgitación tricúspide de 3.6, no quiere decir que ahora tengo 2 y 2, no, cada uno de estos criterios, cualquiera de ellos nos suma 2 puntos, y encontrar varios igual nos sigue sumando 2 puntos. Lo mismo para el criterio anatómico o morfológico, lo mismo para los biomarcadores. Si encontramos un criterio menor y un mayor, suma el mayor y no se suma el menor. ¿Listo? Entonces, volviendo otra vez a la función diastólica, miramos la E', eso siempre lo reportan los ecocardiogramas, por lo menos en Colombia, y también miramos la velocidad de la E, que nos la dan en la función diastólica, y esa siempre la dividen sobre la E'. Eso es un parámetro que también, por lo menos en Colombia, casi todos los cardiólogos que hacen ecocardiograma la calculan sin necesidad que se les pida. Y esta generalmente, el punto de corte habitualmente es 10 o más. Si es 10 a 14 es un criterio menor y suma 1 punto. Si es por lo menos 15 o más, suma 2 puntos. Y también con el ecocardiograma nosotros podemos poner nuestro Doppler continuo a nivel de la válvula tricuspidia, y calculamos la velocidad de regurgitación. El 80% de las personas en el mundo logran mostrar algún grado de regurgitación a nivel de la tricúspide. Entonces nosotros podemos calcular a partir de la velocidad de regurgitación tricuspidia, podemos calcular una velocidad de regurgitación. Lo normal es que esté por debajo de 2.8 metros por segundo. Si está mayor a 3.4 metros por segundo es una probabilidad alta de hipertensión pulmonar. Pero vean que la guía, simplemente con que encontremos una velocidad de regurgitación tricuspidia que esté mayor a lo normal, mayor a 2.8 metros por segundo, eventualmente ya nos dice que tiene un criterio mayor para HFpEF. Entonces, cualquiera de estos parámetros, bien sea la E septal, la E lateral, la relación E sobre E' mayor a 15, o una velocidad de regurgitación tricuspidia alterada, suma 2 puntos para HFpEF. En cambio, en criterios menores de función diastólica, tenemos que si la relación E sobre E' está ligeramente alterada de 10 a 14, a partir de ahí es donde comienzan desenlaces adversos en pacientes con HFpEF, o si tienen un strain longitudinal global que esté por debajo de 16%, es decir, 14%, 12%, es un criterio menor. Recuerden que el strain longitudinal inicialmente nosotros lo medíamos como un parámetro negativo, la capacidad de deformidad del miocardio en el momento de una contracción sistólica. Sin embargo, por convenio, para que nos quede más fácil hablar de ello, se traduce hoy en día en números absolutos. Ya no deberíamos aceptar que nos pasen un strain longitudinal en números negativos. Tiene que ser en números absolutos para que no nos confundamos. Un strain longitudinal, entre más negativo, en este caso, entre más se acerque al cero, es peor, con un punto de corte de 16%. Los criterios morfológicos, vamos a hablar algo desde el punto de vista funcional, y es que es cierto que no es lo mismo la E' septal y lateral para un paciente menor de 75 años de edad que para mayor de 75 años de edad. Los pacientes de más de 75 años de edad no son estos parámetros. Los pacientes mayores de 75 años de edad, el criterio mayor es que la velocidad sea menor
a 5 septal y menor a 7 lateral. Cuidado con eso porque la guía lo menciona, pero no lo ponen dentro de esta tabla. Lo mismo para el criterio morfológico. Aunque el volumen normal por convenio estandarizado internacional de una aurícula izquierda indexado es menor a 34 mililitros por metro cuadrado, en realidad comienza la mortalidad por encima de 30. Si uno revisa los distintos estudios poblacionales, el volumen de la aurícula izquierda indexado comienza a considerarse que aumenta la mortalidad por encima de 30. Entonces, en un ritmo sinusal, en paciente que está en ritmo sinusal y que no tiene fibrilación auricular, el que tenga un volumen de la aurícula izquierda indexado de 29 a 34 le suma un punto y si es mayor a 34 puntos le suma 2 puntos. Esto aplica para ritmo sinusal, porque en los pacientes que tienen fibrilación auricular el punto de corte para criterio mayor es 40 y el punto de corte para criterio menor es 34. La masa, el índice de masa del ventrículo izquierdo, lo normal es que estuviera por debajo de 115 en hombres, menor a 95 gramos por metro cuadrado en mujeres. Cuando está alterado se considera más un punto, pero si es una hipertrofia o un aumento del volumen del ventrículo izquierdo, de la masa, perdón, del ventrículo izquierdo, que esté severamente aumentado, mayor a 149, mayor o igual a 149 en hombres, mayor o igual a 122 en mujeres, que tenga un grosor relativo parietal mayor a 0.42 se considera una hipertrofia concéntrica severa y estos pacientes le suman 2 puntos, pero en cambio si el paciente tiene una hipertrofia concéntrica pues leve o moderada, estos pacientes se consideran que tienen solo más un punto. El grosor del septum del ventrículo izquierdo, si está mayor o igual a 12 milímetros, se considera que le suma un punto a los criterios o al puntaje de HFA-PEF. Entre los marcadores depende si el paciente tiene el diagnóstico de fibrilación auricular o si el paciente tiene un ritmo sinusal. El ritmo sinusal con que esté alterado el BNP en condiciones ambulatorias, es decir, mayor a 125, el NT pro BNP, o el BNP mayor a 35, le suma un punto. Pero si está severamente aumentado, el NT pro BNP mayor a 220 o el BNP mayor a 80 se considera más 2 puntos y para la fibrilación auricular los puntos de corte es 3 veces por encima de los puntos de corte que veíamos previamente, mayor el NT pro BNP a 365 y el BNP en 105 y el criterio mayor y que le sumamos puntos es que sea mayor a 660 el NT pro BNP y a 240 el BNP. Entonces tenemos biomarcadores, morfología y funcionalidad del ventrículo izquierdo y la función diastólica. Si después de hacer este cálculo, entonces nosotros comemos nuestro ecocardiograma, miramos la función diastólica, le damos sumando o restando puntos y al final si nos da 5 o más puntos ya hacemos el diagnóstico de HFpEF. Si nos da por lo menos un punto o menos, descartamos HFpEF, pero si nos da entre 2 y 4 puntos, nos da una probabilidad intermedia y ahí miramos si el ecoestrés le puede sumar puntos a este paciente y meterlo dentro del diagnóstico de HFpEF. Recuerden que hasta un 20% de los pacientes con HFpEF tienen péptidos natriuréticos normales. Los pacientes obesos es un fenotipo que más adelante estoy seguro que dentro de el estudio y el abordaje de falla cardíaca van a aparecer fenotipos de la misma, porque no todos los pacientes son lo mismo. Y van a decirnos que los pacientes con fenotipo péptidos natriuréticos normales van a ser pacientes obesos, probablemente van a tener un pronóstico distinto al resto. 20% de ellos tienen unos péptidos natriuréticos normales. El tener unos péptidos natriuréticos NT pro BNP mayor a 125 o un BNP mayor a 35 tiene una sensibilidad de 77% y una especificidad de 53% para HFpEF. Tengan mucho cuidado porque el valor de E' puede variar entre mayores y menores de 75 años de edad y los volúmenes de aurícula izquierda pueden variar si el paciente tiene fibrilación auricular, ya lo mencionamos. Entonces, si nos dio una probabilidad intermedia para HFpEF, le pedimos un ecoestrés diastólico y ¿esto qué es? El paciente lo somete en un estrés y comienzan a evaluar la E sobre E' y la velocidad de regurgitación tricuspidia por lo menos hasta que llegue a la frecuencia cardíaca máxima estimada. Entonces, si este paciente logra llegar al 80% por lo menos de la frecuencia cardíaca máxima estimada y si en algún momento hace un E sobre E' de 2 puntos o si hace un E sobre E' de 15 o peor, si hace un E sobre E' de 15 y además hace una velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 3.4 metros por segundo,
le suma puntos al puntaje que acabamos de ver de HF-APF. Entonces, nos van a reportar un ecoestrés diastólico si fue posible, ¿listo? Si alcanzó a llegar al 80% de la frecuencia cardíaca máxima estimada. Entonces, si lo logró y el paciente hizo una E sobre E' de 15 o más, le deberíamos sumar 2 puntos al puntaje que acabamos de ver y mirar si lo podemos meter dentro de HFpEF. Pero si además de que la relación E sobre E' de 15 además hizo una probabilidad alta de hipertensión pulmonar durante el estudio, ya no solo le suma 2 puntos, sino que además le suma un puntico más, 3 puntos, y al puntaje que teníamos le tenemos que sumar 3 puntos más. Si tiene 5 más puntos, ya es el diagnóstico de HFpEF. ¿Listo? Si el paciente, el ecoestrés diastólico fue no concluyente, salió negativo y tenemos alta sospecha, podríamos llevar a este paciente a un cateterismo cardíaco en reposo, tanto en reposo como en ejercicio se puede hacer. Y el cateterismo cardíaco lo que nos va a mostrar es si en reposo tiene una presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor o igual a 16 milímetros de mercurio, o si tiene una presión en cuña de capilar pulmonar mayor o igual a 15 milímetros de mercurio. Si hace eso, cualquiera de esos dos criterios, independientemente del puntaje que nos dio de HFpEF, ya tiene el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Si el cateterismo y las mediciones hemodinámicas de las presiones del ventrículo izquierdo son normales en reposo, ese paciente debería ir a un cateterismo durante el ejercicio, y si en algún momento durante el ejercicio la presión en cuña está por encima de 25 milímetros de mercurio, se hizo el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Entonces, en resumen, cuando al paciente le tenemos una clínica de falla cardíaca, tiene una fracción de eyección preservada, péptidos natriuréticos normales aumentados, le calculamos con el ecocardiograma la función diastólica, la morfología de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y los péptidos natriuréticos le calculamos un HF-APEF. Si le da más o igual a 5 puntos, le hacemos el diagnóstico de HFpEF. Si nos da menor o igual a un punto, se descarta el diagnóstico de HFpEF. Rangos intermedios, tenemos que pedir un ecoestrés diastólico. Si el ecoestrés diastólico nos muestra una relación de E sobre E' de 15 o más, le sumamos 2 puntos, pero si además el ecoestrés diastólico nos mostró una velocidad de regurgitación tricuspida mayor a 3.4 metros por segundo, le sumamos más bien en vez de 2, 3 puntos al puntaje que hemos calculado previamente y miramos si lo logramos meter dentro del diagnóstico de HFpEF. Si a pesar de haberle hecho esto no nos quedó, el estudio fue no concluyente o fue negativo, tenemos que pedirle un cateterismo izquierdo y derecho y miramos las presiones del ventrículo izquierdo, la presión en cuña del capilar pulmonar, y si la presión en el ventrículo izquierdo está mayor o igual a 16 milímetros de mercurio o la presión en cuña en reposo es mayor o igual a 15, se hace el diagnóstico de HFpEF. Si fue negativo, hay que someter a un estrés ejercicio ese cateterismo izquierdo y derecho. Si en algún momento durante el cateterismo estrés la presión en cuña pulmonar es mayor o igual a 25, queda el diagnóstico de HFpEF. Si ya hacemos el diagnóstico, estos pacientes, ahora después de hacer el diagnóstico pasamos al último paso, que es intentar buscar las etiologías, porque como no hay una terapia, como veremos más adelante, que sea tan contundente, el controlar las comorbilidades y el tratar la etiología va a marcar la diferencia en mortalidades de estos pacientes. Entonces tenemos que buscar enfermedad coronaria. Recuerden, más o menos un 40-50% de estos pacientes tienen además enfermedad coronaria. Entonces le ponemos un test de ergometría o lo estratificamos dependiendo de la guía de síndrome coronario crónico. Generalmente les piden si es probabilidad baja o intermedia un angiotac coronario. Si de pronto la probabilidad es intermedia y el paciente depende de sus características consideramos que no va para angiotac coronario, podemos pedir un ecoestrés de butamina, resonancia magnética con estrés, o le podemos pedir una perfusión miocárdica, evitar en lo posible hacer un estrés ejercicio electrocardiográfico, porque la última guía de síndrome coronario crónico, recuerden que nos dijo que no hagamos ese estudio para buscar enfermedad coronaria. Se puede hacer para otras cosas, como buscar arritmias, como estudiar disnea, pero no para buscar enfermedad coronaria. Y si el paciente no tiene enfermedad coronaria, podemos basarnos en otros estudios como la resonancia magnética para buscar si la etiología es isquémica microvascular o si eventualmente tiene algún tipo de cardiopatía infiltrativa o hipertrófica o algún otro tipo de cardiopatía, por ejemplo una postmiocarditis. Ahora el 2021, ¿qué nos dice? Realmente el 2021 las guías son muy prácticas, digámoslo por no decirlo de otra forma, y nos dice sencillamente que si usted tiene un paciente con clínica de falla cardíaca, mire la fracción de eyección.
La guía es consciente de que la fracción de eyección normal no es mayor o igual a 50% y que las distintas grupos de imágenes, por lo menos las sociedades de imágenes cardiovasculares europeas, hablan que en hombres, por lo menos en ecocardiograma, una fracción de eyección normal no es de 50%, sino es mayor o igual al 52%. En cambio, en mujeres es mayor o igual al 54%. Y que además que no toda fracción de eyección por encima de estos rangos es normal, porque hay un grupo de pacientes que tienen fracciones de eyecciones mayores o iguales al 65% o 70%, porque en eso nos han puesto de acuerdo, pero lo que sí sabemos hoy en día es que todas las fracciones de eyección por encima del 65% es un grupo de pacientes que tienen mayor mortalidad y se consideran que pueden tener una FEBI supranormal. Generalmente estos pacientes pueden tener amiloidosis cardíaca, cardiomiopatías hipertróficas o insuficiencia mitral que esté haciendo esas FEBIs mayores o iguales al 65%. Entonces, a pesar de que la fracción de eyección por imágenes en realidad la normalidad no la dicta el 50%, lo que sí son conscientes los autores de las guías de falla cardíaca del 2021 es que los distintos estudios, el punto de corte que han utilizado no es este que les acabo de mencionar, sino de 50%. Y por eso siguen dejando el punto de corte como 40 y 50% para fracción de eyección reducida, ligeramente reducida y preservada. Entonces, todo paciente que tenga síntomas y signos de falla cardíaca y una fracción de eyección mayor o igual al 50% y además evidencia objetiva de anomalías cardíacas funcionales y o estructurales consistentes en la presencia de disfunción diastólica del ventrículo o aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, incluyendo aumento de los péptidos natriuréticos. Con que tenga esas tres cosas ya se hace el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Y nos ofrecen los distintos parámetros que se consideran alteraciones estructurales o funcionales del ventrículo izquierdo o la aurícula izquierda que pueden favorecer o que pueden hablarnos de disfunción y aumento de las presiones de llenado. Entonces nos hablan de lo que ya mencionamos, el índice de masa del ventrículo izquierdo, el grosor parietal relativo, el volumen indexado de la aurícula izquierda, la relación E sobre E', ya hablan del punto de corte que consideramos anormal a partir de 10. Un NT-pro, BNP, un BNP, los puntos de corte que hemos mencionado, dependiendo del ritmo sinusal o fibrilación auricular, y la presión sistólica en la arteria pulmonar o la velocidad de reclutación tricuspida que estén anormales. Esto ya lo mencionamos. Lo que pasa es que aquí lo ponen demasiado sencillo. Nos dicen, si ustedes tienen clínica de falla cardíaca, fracción de eyección mayor o igual al 50% y anomalías estructurales o funcionales del ventrículo izquierdo que les sugieran disfunción diastólica o aumento de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que es todo esto, ya hizo el diagnóstico de falla cardíaca. ¿Listo? Pero la guía no nos menciona de pronto cosas tan importantes como el estrés diastólico, como la necesidad de cateterismo derecho. Nos dicen que puede ser necesario que cuando consideremos hacerlo lo hagamos, pero en realidad no nos dicen cómo utilizarlo y es por eso que realmente prefiero quedarme con la guía del 2019 para hacer el diagnóstico de HFpEF y la del 2021 como una fast track. Si tengo esto, pues ya de una le hago el diagnóstico sin meterme tan complejamente al estudio pues, que nos ofrece la guía del 2019. Y nos comienzan a hablar de las terapias disponibles en HFpEF y digamos que lo que tenemos hasta ahora en la evidencia clínica grande y fuerte es que los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida a lo largo de la historia han tenido terapias que han impactado severamente, como lo vimos en la charla pasada, en la primera parte, que impactan severamente en desenlaces duros como mortalidad cardiovascular y mortalidad por cualquier causa. Y entre ellos están los CIECAs, los bloqueadores del receptor de angiotensina, los betabloqueadores, el antagonista del receptor de mineralocorticoides, la terapia ARNI y los ISGLT2. Vamos a ver cómo se comportan en los pacientes que tienen un HFpEF, porque es lo que han hecho los distintos investigadores a lo largo de la historia. Hay demasiados estudios intentando estudiar IECAS a la 2, betabloqueadores, MRA, ARNI y SGLT2, pero en el escenario de HFpEF, y vamos a ver lo frustrante del asunto, y aunque hay demasiados estudios y realmente no quiero saturarlos mostrándoles muchos estudios que dieron desenlaces neutros, vamos a hacer el metaanálisis o vamos a revisar el metaanálisis que incluyó todos los estudios por lo menos y después revisamos los estudios pivotales de lo que nos haga falta para poder hablar cómo se comportan en HFpEF. Y en este metaanálisis de Manoharan y sus colaboradores incluyeron pacientes que tenían fracción de eyección ligeramente reducida o preservada de 40% o más y que tuvieran desenlaces como mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa, hospitalización por falla cardíaca,
efectos adversos, entre ellos los niveles de potasio y calidad de vida en estos pacientes. Incluyeron en total más de 18.000 pacientes, de los cuales 3.000 fueron pacientes con betabloqueadores, 4.000 con MRA, 2.000 para los IECA y 8.000 para los antagonistas de los receptores de angiotensina. Para la fecha de este estudio, aún no habían salido estudios para HFpEF con terapia ARNI o para HFpEF con ISGLT2, igual los revisaremos. Pero en cuanto a los betabloqueadores, lo que se dieron cuenta es que los betabloqueadores, si bien es cierto que pueden llegar a reducir la mortalidad cardiovascular, cuando analizan y realizan metaanálisis por cualquier causa de mortalidad, en realidad el efecto fue neutro. Entonces, en cuanto a mortalidad cardiovascular, pueden tener un efecto benéfico. Sin embargo, los betabloqueadores no modifican la tasa de hospitalizaciones, no modifican la mortalidad general. No hay suficiente evidencia para hablar de calidad de vida, pero lo que sí es cierto es que los betabloqueadores en falla cardíaca con fracción de eyección preservada no se toleran bien, y de hecho el riesgo de que el paciente suspenda el betabloqueador aumenta, o suspenda la terapia que le dejamos con betabloqueadores, aumenta hasta 18 veces comparado con un placebo, perdón. Comparado con placebo, el ponerle betabloqueador al paciente aumenta 18 veces que el paciente lo suspenda por efectos adversos. Entonces, aunque los betabloqueadores tuvieron una reducción en mortalidad cardiovascular, su efecto en la mortalidad por cualquier causa fue neutro, también en hospitalización general, y sí se asoció a un aumento del retiro del medicamento por efectos adversos. No hubo efecto en hospitalización por falla cardíaca y la calidad de evidencia fue baja. ¿Qué hay de los antagonistas de los mineralocorticoides en falla cardíaca con fracción de eyección preservada? El estudio más grande, el estudio pivotal, se llama el TOPCAT. El TOPCAT fue un estudio que evaluó aldosterona en pacientes que tenían fracción de eyección preservada, y este estudio fue muy criticado. Yo los invito a que revisen las críticas al estudio, porque el estudio se hizo una parte en Georgia y otra parte, una parte en Rusia y otra parte en Estados Unidos, y cuando compararon los resultados que dio en Estados Unidos comparado con los pacientes que estaban en Rusia, se dieron cuenta que los desenlaces mueren muy distintos en ambas partes, en ambos países, y probablemente se contaminaron los resultados. Pero ¿qué tenemos en el metaanálisis? El metaanálisis nos dice que todos los pacientes, más o menos 4.070, en general la spironolactona en HFpEF, el desenlace de mortalidad cardiovascular fue neutro. Asimismo, la mortalidad por cualquier causa, el desenlace fue neutro, no aumenta ni reduce la mortalidad en estos pacientes. Pero la spironolactona lo que sí hace es reducir la tasa de hospitalizaciones en pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida o preservada. Y digamos que la spironolactona, pues como es un antagonista del receptor mineralocorticoide, aumenta el riesgo de hipercalemia. Entonces, los antagonistas del receptor de mineralocorticoides se asociaron a un efecto neutro en mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular, es decir, no la modifican. Sin embargo, se asoció a menor tasa de hospitalizaciones por falla cardíaca y aumento del riesgo de hipercalemia. Es decir, el 16% de los pacientes que les ponen spironolactona que tienen HFpEF nos van a hacer algún grado de hipercalemia. Solo el 8% de que les ponen el placebo hicieron hipercalemia. Esta diferencia sí fue significativa desde el punto de vista estadístico. La guía no le pone ninguna recomendación al MRA. Simplemente mencionan que si un paciente tiene HFpEF y tiene más de una hospitalización por año o es un hospitalizador frecuente, podríamos pensar en el antagonista de mineralocorticoides en este grupo de pacientes. La guía del 2016 se le puso un grado de recomendación 2B. Así que puede ser razonable este medicamento, o podría ser razonable, se podría utilizar en estos pacientes si su problema son hospitalizaciones frecuentes, siempre y cuando hagamos un estudio y un seguimiento juicioso del potasio en esta clase de pacientes, y siempre y cuando no tenga riesgo de hipercalemia. Los IECA han sido muy frustrantes los resultados en la evidencia clínica de estos pacientes, porque su efecto es neutro en mortalidad cardiovascular, mortalidad por cualquier causa, hospitalizaciones por falla cardíaca o efectos adversos. En realidad, los IECAs en HFpEF no han demostrado ninguna clase de beneficio, y por eso no se deben utilizar exclusivamente para HFpEF, siempre y cuando no haya indicación por alguna otra razón. Si hay alguna otra indicación por alguna otra razón, pues se deben dejar, como por ejemplo hipertensión arterial.
Los antagonistas del receptor de angiotensina, como por ejemplo candesartán, valsartán, no han demostrado ningún beneficio en mortalidad, tampoco en hospitalizaciones por causas de falla cardíaca, pero se aumentan el riesgo de hipercalemia y aumenta el riesgo de eventos adversos. No se deben dejar como un uso sistemático o exclusivo para HFpEF, a menos que haya alguna otra indicación para los mismos, como por ejemplo hipertensión arterial. Yo les voy a pedir que recuerden estos desenlaces neutros de los ARA2, porque ya más adelante va a ser una de las críticas para los estudios que veremos más adelante. Entonces, en general, los ARA2 tienen un efecto neutro en mortalidad y hospitalización. Sin embargo, se asocian a un mayor número de suspensión del tratamiento por efectos adversos, así como mayor riesgo de hipercalemia. Hasta ahí termina el metaanálisis de Manahoran. Sin embargo, en los siguientes años aparecieron terapias más novedosas para falla cardíaca con fracción de eyección reducida, como la terapia ARNI, acubiltilimab, valsartán, o como es el ISGLT2 tipo empaglifosina y dapaglifosina. Y por eso es que más adelante, hacia el 2019, un año después del metaanálisis, vimos el estudio de Paragon. En este ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego y multicéntrico, se aleatorizaron más o menos 4.822 pacientes a llevarlos titulados a sacubitril valsartán 200 miligramos 2 veces al día, que fue la dosis que redujo mortalidad en el paradigma en fracción de eyección reducida, versus valsartán 160 miligramos 2 veces al día. Y ahí está la gran crítica de este estudio. ¿Por qué lo compararon con una terapia que ya había demostrado efectos neutros en falla cardíaca, pero además sí mostraba aumento de la hipercalemia de eventos adversos? Pues bien, los autores simplemente reconocieron eso, mencionan que es sencillo saber por qué lo compararon con el valsartán, y es porque una gran proporción de los pacientes con HFpEF tienen hipertensión arterial y que iban a entrar al estudio con valsartán. Entonces ellos no querían hacerle, pues realmente contaminar resultados metiéndoles ARNI a esos pacientes que tienen indicación de valsartán, y decidieron compararlo con valsartán. La inclusión fueron pacientes con fracciones de eyecciones del ventrículo izquierdo mayor o igual al 45%, NIJAS 2 a 3 y que tuvieron elevación de los péptidos natriuréticos o alguna estructura cardíaca que sugirieran HFpEF, que tuvieran siempre y cuando más de 50 años de edad. El seguimiento fue a 4 años. Los grupos fueron bastante homogéneos. Yo quiero mostrarles por aquí que en estos pacientes la fracción de eyección fue de un 57%, más o menos 7.8%, pero que aproximadamente un 13% de los pacientes que incluyeron tenían fracción de eyección en rango ligeramente reducido, para más adelante ver cómo analizaron estos estudios. Lo cierto es que el Paragon fue un estudio muy frustrante, nos decepcionó a muchos porque todos esperábamos efectos positivos para estos pacientes, pero en realidad el efecto fue neutro. Tanto el compuesto de hospitalización por falla cardíaca o mortalidad cardiovascular fueron neutros. Miren que este intervalo de confianza cruza el 1. No hubo una reducción en las hospitalizaciones por falla cardíaca, no hubo una reducción en mortalidad por causas cardiovasculares, y en general los efectos fueron neutros, pero sí se asoció a mayor número de hipotensión en estos pacientes. Sacubitril valsartán no resultó en una reducción significativa del total de hospitalizaciones por falla cardíaca y muerte de causas cardiovasculares entre pacientes con fracción de eyección de 45% o más altas. Y una de las novedades que trajo el Congreso del 2021 de la Sociedad Europea de Cardiología fue este estudio, el Emperor Preserved. El Emperor Preserved fue un estudio muy esperado porque, pues, además que obtuvimos algo de un spoiler de los resultados antes del Congreso, lo cual emociona a muchos, pero es un ensayo clínico aleatorizado, controlado, doble ciego, multicéntrico, incluyó 5.988 pacientes y comparó empaglifosina 10 miligramos una vez al día, la dosis que tenemos que utilizar, versus placebo. Incluyó pacientes de más de 18 años de edad, pero que en realidad la edad promedio fue 71.8 años, más o menos 9.3, que tiene una fracción de eyección mayor del 40%, péptidos natriuréticos elevados y una clase funcional NIJA 2 a 4. Excluyeron pacientes que tuvieran mal pronóstico por alguna otra causa, mala adherencia o que no pudieran tolerar la terapia ISGLT2. El seguimiento fue a 36 meses. Y aquí está lo novedoso del estudio, que es la única molécula que logra una reducción significativa en desenlaces. Por lo menos el desenlace compuesto de mortalidad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca, lo redujo más o menos en un 21% el desenlace compuesto. No hubo cuando analizamos los desenlaces secundarios, es decir, los desenlaces uno por uno, lo que vemos es que hubo una reducción más o menos en un 29% en las hospitalizaciones por falla cardíaca y un efecto neutro en mortalidad cardiovascular.
Es importante mencionar que un menor descenso en la tasa de filtración glomerular, es decir, una tendencia a no lograr controlar ese deterioro en la función renal, aunque los autores no opinaron de este dato. Yo creo que estamos esperando los subanálisis para ver por qué mostró esos resultados en la función renal, pero en general los estudios, el resultado son muy buenos porque el efecto del ISGLT2 en la empaglifosina 10 miligramos una vez al día se comporta igual tanto si el paciente tiene diabetes mellitus como si no tiene diabetes mellitus, y se comportó igual tanto si la fracción de eyección está ligeramente reducida como si es un HFpEF. De la misma forma se comportó mucho mejor en pacientes que tenían 70 años o más. Entonces los autores concluyen, Anker y sus colaboradores concluyen que los hallazgos del estudio demostraron que empaglifosina redujo el riesgo del compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por falla cardíaca en pacientes con falla cardíaca y una fracción de eyección preservada. Beneficio fue consistente o fue constante a lo largo de todos los grupos preespecificados y todas las fracciones de eyecciones preespecificadas, y fue visto inclusive en pacientes sin diabetes mellitus. Esta recomendación no aparece en las guías no opinan nada acerca de los ISGLT2 porque tanto la guía como el Emperor Preserved se lanzaron al mismo tiempo en el mismo congreso, pero es muy probable que empaglifosina 10 miligramos una vez al día sea una de las terapias que le podemos ofrecer a los pacientes con HFpEF, porque la FDA y el mundo está de acuerdo con que todo lo que hemos hablado hasta ahora es que la HFpEF tiene una alta morbilidad, alta mortalidad, y no hay una terapia per se que logre reducir desenlaces. Así que es muy probable que en las siguientes semanas a meses veamos una autorización por la FDA para poder iniciar esta terapia. Por lo menos en el momento de esta charla, la guía por ahora nos menciona que los ISGLT2 se están estudiando y que probablemente van a ser prometedores. Entonces, ¿por qué fallan los estudios en HFpEF? Probablemente fallan por varias razones distintas propiamente a su efecto en HFpEF. Entonces, una de ellas, y es que los pacientes con HFpEF no solo mueren de causas cardiovasculares. Entonces, es muy difícil que el IECA o el betabloqueador o la terapia ARNI reduzca el 30%, y en esos más o menos el 14 y 16% de los pacientes que fallecen por cáncer. Distinto a los pacientes que tienen una fracción de eyección reducida, en donde ellos sí la mortalidad prevalentemente es de causas cardiovasculares, entre ellas falla cardíaca que progresa o arritmias, hablando propiamente de los ARNI, IECAS y betabloqueadores respectivamente. Es siempre una constante y es algo que se ha criticado mucho en los estudios. Probablemente es por razones económicas, pero los estudios intentan agrupar todos los pacientes con HFpEF dentro de un mismo grupo. Y recordemos que dentro de HFpEF tenemos pacientes que tienen hipertrofia del ventrículo izquierdo por cardiopatía hipertensiva, y también están probablemente pacientes que tienen algún grado de amiloidosis, y aquí mencionamos que entre los pacientes que tienen confirmado una HFpEF, 13 al 16% tienen algún compromiso amiloide en esos miocardios. Entonces no logran diferenciar entre fenotipos. Es muy probable que no sea lo mismo una falla cardíaca en un paciente obeso a una falla cardíaca con fracción de eyección preservada en un paciente con caquexia. Entonces digamos que los estudios tratan de meter y agrupar todos esos pacientes dentro del mismo grupo, y eso hace que se contaminen los resultados y los efectos terminen siendo neutros. Hay una diferencia entre los criterios de inclusión en HFpEF, y como hemos visto en las últimas 4 o 5 diapositivas, HFpEF lo definen algunos como una fracción de eyección mayor o igual al 40%, y otros lo definen como mayor al 50% y otros 45% en los distintos estudios. Entonces incluyen pacientes con fracción de eyección ligeramente reducida que probablemente contaminan los resultados. Y aparte que no incluyen algunos, inclusive esa estructuralidad cardíaca, simplemente se basa en los péptidos natriuréticos, y recordemos que hay un grupo de pacientes con péptidos natriuréticos normales a pesar de que tienen una HFpEF, y los péptidos natriuréticos pueden variar 100% entre una dosis y entre una medición y otra, dependiendo de la terapia diurética, dependiendo de la presión del ventrículo izquierdo, dependiendo si es obeso o no. Entonces no logran clasificar los pacientes por fenotipos, no se tienen los mismos criterios y hacen que los resultados sean muy discordantes. Los comparadores a la intervención, y vimos como en el Paragon compararon en vez de placebo contra valsartán, cuando era una terapia que no ha demostrado ningún desenlace. Entonces digamos que los comparadores no están claros, generalmente debería ser placebo. Y es cierto que a pesar de todo el esfuerzo de los investigadores, muchos expertos son conscientes que aún nos falta mucho por conocer la fisiopatología de la HFpEF, y probablemente los targets terapéuticos de la HFpEF no son los mismos de la HFrEF. Entonces, en realidad estamos viendo problemas de investigación porque estamos atacando targets que no son los más apropiados.
Finalmente, las recomendaciones de la SCARDIO del 2021, ¿cuáles son? La guía reconoce que esto es en curso y no puede emitir por ahora recomendaciones de los ISGLT2. Hasta ahora estaba saliendo el Emperor Preserved, entonces vamos a ver qué nos dicen alguna actualización extraordinaria, seguramente la SCARDIO. No hay datos que sugieran beneficios de los beta bloqueadores y ECAS, ARA2, ARNI en fracciones de eyección mayor o igual al 50%. Y esto es clave, no se deben utilizar como terapia exclusiva para falla cardíaca a menos que haya una indicación extra para iniciar esta clase de terapias. Y es cierto que hay un papel para los antagonistas de receptor mineralocorticoide como spironolactona para prevenir hospitalizaciones recurrentes de HFpEF, pero no emiten una recomendación. Recordemos que en el 2016 probablemente se mantiene 2B. Lo que sí es cierto es que nos dan dos recomendaciones tipo 1. Lo primero es que hay que buscar la etiología en HFpEF. Hay que hacer un esfuerzo sobrenatural para intentar buscar la etiología, porque a la luz de que no hay una terapia que modifique mortalidad, probablemente tratar la etiología sí lo va a hacer. Entonces hay que buscar la etiología y tratar de corregir los factores de riesgo cardiovasculares en los pacientes con HFpEF para intentar reducir los desenlaces duros cardiología. Y que si los pacientes tienen terapia congestiva, perdón, si tienen clínica congestiva de falla cardíaca descompensada, pues hay que dejar diuréticos cuando se descompensen, pero no mencionan cómo. Probablemente se asume que es de la misma forma como tratamos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida que están congestivos. Luego pasamos a la sección de falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida y aparecen los criterios diagnósticos, y es que el paciente debe tener signos y síntomas de falla cardíaca y simplemente que tenga una fracción de eyección del 41 al 49%. Con que cumpla estos dos criterios ya podemos hablar de una falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Me preocupa un poco que no mencionan qué pasa cuando encontramos una fracción de eyección ligeramente reducida sin signos y síntomas de falla cardíaca. Probablemente también hacemos el diagnóstico, pero la guía no nos menciona realmente si esos pacientes los consideran también como falla cardíaca. Probablemente sí. Es importante que, a diferencia de la fracción de eyección preservada, nosotros podríamos encontrar péptidos natriuréticos elevados o encontrar estructuralidad o funcionalidad de disfunción del ventrículo izquierdo o disfunción miocárdica en el ecocardiograma o en las imágenes, pero estos criterios de péptidos natriuréticos o ecocardiográficos o de estrés en estos pacientes no son ni necesarios ni obligatorios para hacer el diagnóstico de falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida. Simplemente con que tengamos la clínica y una fracción de eyección de 41-49% ya se hizo el diagnóstico. Y es importante poderlos diferenciar de los HFrEF y HFpEF, porque estos pacientes, este grupo en especial, son dos clases de pacientes. Los primeros, que sean pacientes que tengan una falla cardíaca con fracción de eyección reducida, que con la terapia que le dejamos mejoró y recuperó fracción de eyección. Esos pacientes a 5 años, casi la mitad, vuelve otra vez a haber un deterioro de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y por eso no se deben suspender las terapias que venía recibiendo para HFrEF. Además, generalmente son más hombres, tienden a ser relativamente más jóvenes que los pacientes con HFpEF, tienden a tener una alta prevalencia de enfermedad coronaria a diferencia de los pacientes con HFpEF, y muchos de ellos tienen una febra recuperada. La mortalidad es similar a ambos tipos de falla cardíaca, más hacia falla cardíaca con fracción de eyección preservada. Aquí hay algo de controversia en las guías porque nuevamente nos hablan que se hacen descompensación aguda de su falla cardíaca, los manejemos con diuréticos según pues la condición clínica, pero aunque no hay una evidencia clínica sólida dirigida a este grupo de pacientes, hace una extrapolación de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida y le da una recomendación 2B a cada una de las terapias. Entonces, en realidad, si encontramos una falla cardíaca con fracción de eyección rango ligeramente reducida, tenemos que plantearnos iniciarle IECA o ARA2, inclusive iniciarles acubitril valsartán, y llenarnos de razones para iniciarlo y evitar efectos adversos. También iniciar un beta bloqueador y llegar a las dosis de HFrEF e iniciar un espironolactona o eplerenone dependiendo del perfil del paciente y sus efectos adversos tipo ginecomastia. El denominador común de los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección ligeramente reducida es que no hay mucha evidencia para hablar de terapias avaladas. Tiene un comportamiento similar a la fracción de eyección reducida y por eso recomiendan terapias similares a la fracción de eyección reducida, y se comportan más como un HFrEF distinto a un HFpEF, y la evidencia es débil, por eso las recomendaciones son bajas. Parece que el sacubitril valsartán es una de las terapias que digamos tiene algo de evidencia, y es que
cuando el mismo autor del estudio del Paragon, el doctor Solomon, después del Paragon y pues el efecto neutro de ese estudio, juntaron, como ese estudio es muy similar al Paradigm, mezclaron ambos estudios, las mismas poblaciones, e intentaron hacer desenlaces compuestos en este análisis de esos dos estudios, muy recomendable que lo lean, pero ahora intentan mirar si los resultados del Paradigm y el Paragon cuando los juntan dependen de la fracción de eyección. Lo primero es que cuando juntamos ambas poblaciones, el compuesto se tiende a mejorar, es decir, se mantiene la respuesta del Paradigm, pero además este estudio demuestra que los efectos en hospitalizaciones por falla cardíaca en fracción de eyección ligeramente reducida aún se mantienen. Los pacientes, el efecto benéfico de sacubitril/valsartán se mantuvo inclusive con fracciones de eyección ligeramente reducidas, y es por eso que digamos que aún le siguen dando una recomendación 2B para estos pacientes y podría ser una de las terapias para estos pacientes. Estos pacientes con fracción de eyección más baja de lo normal, o sea, por debajo del 50%, lo cual incluye aquellos corazones con falla cardíaca en ese momento, como se denominaba, rango intermedio, hoy en día le decimos ligeramente reducida, limítrofes o ligeramente reducida, se esperaría que tuvieran algún beneficio con sacubitril/valsartán comparado con IECA o ARA2. Ahora pasamos con la sección de falla cardíaca avanzada. En realidad hay una guía propiamente para falla cardíaca avanzada. La guía es mucho mejor de lo que nos ofrece la guía del 2021, pero la guía nos resume unos datos que son claves para poder abordar a estos pacientes. El primero de ellos es que los pacientes con falla cardíaca avanzada se comienzan a considerar pacientes que, a pesar de la terapia médica óptima o con dosis máximas toleradas, persisten sintomáticos. Tienen que persistir en un IJA de 3 o 4. Si el paciente, a pesar de que le pusimos beta bloqueador dosis tope o máxima tolerada, y ECARA2 o ARNI dosis tope o máxima tolerada, espironolactona o pleronone dosis máxima tolerada o 50 miligramos, y SGLT2 a 10 miligramos día, a pesar de eso, sigue con un IJA 3 o 4. Además tiene hospitalizaciones frecuentes y episodios de edema o episodios de edema pulmonar o congestión, y además tiene una limitación en la capacidad de ejercicio. Usted es una caminata de 6 minutos menor de 300 metros o un consumo de oxígeno menor a 12 mililitros por kilo por minuto o menos del 50% del valor predicho, y debe tener alguno de los siguientes: una FEBI severamente reducida, una falla cardíaca derecha, condiciones de valvulopatías severamente o valvulopatías severas que no se pueden corregir, o que tenga cardiopatías congénitas no corregibles, o que tenga péptidos natriuréticos persistentemente elevados. Que tenga esos 4 criterios ya entra dentro de falla cardíaca avanzada. Y eso es importante porque estos pacientes comienzan a deteriorarse, a hospitalizarse cada vez más frecuentemente, a requerir dosis escalonadas de diuréticos y a deteriorarse mucho su calidad de vida. Entonces, por primera vez podemos ver en unas guías la clasificación Intermax aplicada a la clínica, aplicada a la vida real. Y Intermax fue un puntaje que se diseñó para evaluar qué pacientes podían requerir soporte mecánico circulatorio. Entonces nos hablan de unos perfiles que llegan hasta el 7. El 7 es el paciente que está moribundo, que tiene un choque cardiogénico a pesar de toda la terapia que le estamos poniendo, y generalmente hay que poner un soporte circulatorio mecánico en cuestión de minutos a horas. Luego está el Intermax 2, que es el paciente que describen como que se está escurriendo a pesar de las terapias. Y son pacientes que, a pesar de la terapia inotrópica y de soporte, de soporte vasopresor, de ventilación, de toda la terapia, a pesar de eso, comienza a deteriorar su función renal, a elevar lactato, a deteriorar su función hepática, a hacer caquexia cardíaca, a deteriorarse. También está el Intermax 3, que es un paciente que está estable, mantiene sus presios arteriales, no tiene deterioro multiorgánico, pero que no lo podemos destetar de los inotrópicos. Es dependiente de inotrópicos. Y luego está el Intermax 4, que lo llaman como viajero frecuente, y son pacientes que generalmente están requiriendo intermitentemente inotrópicos. Este es el paciente generalmente por el cual comienzan a entrar en los otros primeros Intermax. Y son pacientes que se comienzan a hospitalizar cada vez más frecuente por congestión, y cuando vas y los ves tienen
al lactato elevado, disfunción multiorgánica, nos toca estarlos metiendo a la UCI para poner soporte inotrópico y mejora la perfusión miocárdica, mejora el paciente, se va para la casa y vuelve en unos cuantos días nuevamente con falla cardíaca, Intermax 4. Intermax 5 es un paciente que generalmente tiene hospitalizaciones frecuentes y se puede estar manejando entre Intermax 4, pero generalmente tiene hospitalizaciones, se puede manejar en casa, tiene una relativamente calidad de vida conservada, pero que generalmente no puede salir de la casa porque habitualmente está muy limitado y tiene una clínica congestiva persistente, intermitente. Luego están los perfiles 6 y 7, que son pacientes que generalmente se sabe que tienen falla cardíaca, pero con terapia diurética salen fácilmente y se pueden manejar normalmente de forma ambulatoria. Entonces, estos pacientes tenemos que clasificarlos cuando consideremos que tiene una falla cardíaca avanzada. Ahora tenemos que clasificarlos dentro del Intermax porque eso nos va a determinar qué pacientes tenemos que pensar en un trasplante cardíaco. Y todo paciente que ya comience a hospitalizarse por falla cardíaca y le ponemos por primera vez inotrópico, por alguna razón, ya comenzamos a pensar en nuestro Intermax. Entonces, si el paciente tiene un Intermax 1 o 2, son pacientes que están en UCI, moribundos, deteriorándose o su función que tienen disfunción multiorgánica, son pacientes que de una vez tienen indicación 2A para soporte circulatorio mecánico, Impela, ECMO venoarterial, bueno. Y esos pacientes los dejamos en soporte mecánico circulatorio haciéndole una terapia puente, puente de decisión. Puente de decisión es que generalmente le dejamos el soporte circulatorio mecánico mientras cumple criterios para trasplante cardíaco o mientras miramos si se recupera ese miocardio después, por ejemplo, una miocarditis fulminante, algunos tienden a recuperarse, o si el paciente, por ejemplo, tiene una enfermedad coronaria, la revascularizamos, hizo choque cardiogénico, lo operaron por una complicación mecánica, estamos mirando qué tanto recupera ese paciente. También está puente a recuperación, paciente por ejemplo que hace una miocarditis y hace un choque, los invito a revisar las charlas de miocarditis. Esos pacientes que hacen choque los metemos a soporte circulatorio mecánico, son generalmente pacientes más jóvenes, pueden recuperarse y uno dice, bueno, se va a recuperar de pronto, dejemos el soporte circulatorio mecánico, todavía no hablemos de trasplante cardíaco porque se puede recuperar. Puente a puente y generalmente el puente a trasplante son pacientes que generalmente no los podemos destetar del soporte circulatorio mecánico hasta que no los llevemos a un trasplante cardíaco. Esos pacientes generalmente tenemos que mirar si tienen persistentemente deterioro neurológico que no se mejora o tiene condiciones muy severas irreversibles, en cuyo caso tenemos que hablar con la familia y desconectarlos del soporte circulatorio mecánico y permitir un cuidado paliativo y una muerte digna. O son pacientes que realmente se están recuperando y que son pacientes que se van cada vez mejor, que respondieron muy bien a las terapias, porque son pacientes que tenemos que decidir si les hacemos trasplante cardíaco o si los hacemos de pronto a dispositivos de asistencia ventricular como terapia de destino. Otros pacientes que son los que uno más frecuentemente se encuentra desde el punto de vista clínico en la práctica diaria son pacientes que generalmente tienen hospitalizaciones frecuentes y que en una que otra puede llegar a requerir soporte inotrópico para mejorar la perfusión miocárdica. Y son los pacientes que tienen Intermax 3 o 4. Estos pacientes, lo primero que tenemos que hacer es mirar si son candidatos para trasplante cardíaco. Porque si son candidatos para trasplante cardíaco, la siguiente pregunta que nos tenemos que hacer es si su condición es reversible. Si su condición es reversible, tendríamos que pensarnos o plantearnos la posibilidad si con la terapia médica lo podemos sacar y llevarlos a una terapia médica y que se recuperen en el remodelamiento inverso, o si el paciente a pesar de eso son condiciones que son reversibles y tenemos que hacerles un dispositivo de asistencia ventricular mientras hace algún choque cardiogénico o durante algún choque cardiogénico, mientras que nos planteamos si le hacemos un trasplante cardíaco o si los dejamos con dispositivo de asistencia ventricular de forma definitiva, como pues hemos visto en el estudio Momentum 3, esos pacientes que generalmente tienen fallas cardíacas avanzadas, no les aparece un trasplante cardíaco y no tienen disfunción del ventrículo derecho, les podemos dejar dispositivos, un HeartMate 3, pues digamos con tecnología magnética, ya de forma definitiva y ya no plantearon más trasplantes cardíacos. Pero si tiene alguna contraindicación o la falla cardíaca de pronto se puede reversar, pues digamos que podríamos plantearnos meterlos a la clínica de falla cardíaca, hacerles terapia
digamos, óptima médica y plantearnos incluirlos en la lista de trasplantes. Si la condición no se puede reversar y tiene contraindicaciones para trasplante cardíaco, podemos plantearnos hacer una terapia de destino con dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Los pacientes que tienen TERMAS 5, 6 o 7, realmente tenemos que plantearnos hacerles terapia médica óptima, intentar sacarlos allí. Hay algunos pacientes que tienen alto riesgo y que, pues, digamos, se pueden deteriorar mucho más, ya, digamos, más adelante lo veremos, y plantearnos meterlos dentro de la lista de trasplante. Entonces, aquí nos miramos cómo hacemos el triage para estos pacientes con falla cardíaca avanzada. Y es que los pacientes que tienen falla cardíaca avanzada, lo primero que tenemos que hacer es buscar la calidad de vida, mantenerlos en un peso seco ideal y mantenerlos con la menor cantidad de disnea posible y mirar realmente cuáles son las expectativas del paciente, cuál es la calidad de vida y cuál es la sobrevida y los pronósticos según sus comorbilidades. Si este paciente tiene una persistencia de sintomatología NIHA 3 o NIHA 4 a pesar de la terapia médica óptima y eso incluye CDIs o terapia de resincronización cardíaco, es importante hablar con estos pacientes para incluirlos en un grupo de falla cardíaca avanzada, optimizar la terapia diurética y plantear la posibilidad de trasplante cardíaco o dispositivos de asistencia ventricular izquierda. Pero si el paciente, a pesar de eso, logramos sacarlo y mantener un NIHA 2, el paciente está relativamente estable, tenemos que pensar en características del paciente que nos tiene que plantear la posibilidad de llevarlos al grupo de falla cardíaca avanzada. Y entonces los pacientes que tienen más de una hospitalización por año, que tienen uso de inotrópicos durante el año, que tienen intolerancia a la terapia médica óptima, no logran tolerar terapias altas, esto generalmente puede pasar por hipotensión o bradicardia, fracciones de eyecciones ahora sí severamente reducidas por debajo del 20%, empeoramiento de la función del ventrículo derecho, disfunción renal progresiva, disfunción hepática progresiva, arritmias frecuentes que a pesar de el grupo de electrofisiología y los choques con CDI persistan, eso es un criterio inclusive para trasplante cardíaco, necesidad de escalar la terapia diurética o que haya congestión persistente a pesar de los mismos o que haya presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio y signos de hipoperfunción sistémica, son pacientes que deberíamos llevarlos a la clínica de falla cardíaca porque estos pacientes, muchos de ellos son candidatos para trasplante cardíaco o dispositivo de asistencia ventrículo izquierdo. Si los pacientes, digamos, que tienen una mala calidad de vida y tienen una sobrevida menor a un año, o son pacientes que de pronto por su condición cognitiva, por su capacidad de desplazamiento limitada, tienen un mal pronóstico y no van a tolerar ningún trasplante cardíaco con dispositivo de asistencia ventricular, hay que pensar tempranamente en llevarlos a cuidados paliativos, porque estos pacientes, a pesar de la terapia para falla cardíaca, se pueden beneficiar de cosas que a uno le parecen de pronto extrañas, como apagar los dispositivos del CDI para permitir una muerte digna, por ejemplo, o, por ejemplo, iniciar opioides, así tenga riesgo de dependencia, no importa, en la que prevalece en la calidad de vida, aumentar la cantidad del aporte de oxígeno domiciliario e inclusive evaluar cosas como terapias no farmacológicas, como acupuntura para control del dolor, o como por ejemplo hablar con la familia de la espiritualidad para definir si ese paciente que probablemente su muerte se acerca prefiere fallecer en casa y no en el hospital, y comenzar a mirar toda la expectativa del paciente acerca de reanimación, ventilación mecánica y discutir muy sinceramente con él y sus familiares el beneficio de intubación orotraqueal y reanimación cardiopulmonar. Ya las conclusiones: el síndrome de falla cardíaca comprende muchas clasificaciones, sin embargo, actualmente debemos clasificarla según la FEBI, ya que esta determina el tratamiento ambulatorio. HFpEF es tan letal y tan mórbida como la HFrEF, solo que no tiene tratamientos que mejoren mortalidad. La espironolactona es una opción atractiva para disminuir la cantidad de hospitalizaciones en esta clase de pacientes, disminuye mortalidad en HFrEF. No sabemos si disminuye mortalidad en falla cardíaca con ligeramente reducida la fracción de eyección, pero en HFpEF no reduce mortalidad, lo único que reduce es hospitalizaciones. La empaglifosina sí reduce el compuesto de mortalidad y hospitalizaciones en pacientes con HFpEF. Los pacientes con fracción de eyección rango, lo que antes llamaban rango intermedio, pero hoy en día le decimos ligeramente reducida, tiene un comportamiento muy similar a la falla cardíaca con fracción de eyección reducida, así que los expertos avalan tratamientos similares a los pacientes con HFrEF. Y finalmente, si es una falla cardíaca, el tip es un paciente con falla cardíaca con inotrópico en algún momento o que persista sintomático a pesar de la terapia médica óptima, pensar tempranamente que está entrando en falla cardíaca avanzada, estratificar el Intermax y proponer terapia de trasplante cardíaco o soporte circulatorio mecánico si es candidato o no, de forma temprana, o enviarlo a cuidados paliativos en grupo de falla cardíaca avanzada. Y aquí terminamos la segunda parte de la revisión de la guía del 2021. Ya solo nos falta una parte, la cual es falla cardíaca aguda
Aunque ya hay un video en el canal para eso, vamos a revisar lo novedoso del estudio de la guía que nos habla de los cuatro fenotipos. Muchas gracias.